Reporte 100. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y trasladar las funciones de 17 órganos desconcentrados y descentralizados a diversas secretarías de Estado y unidades administrativas. Propone la desaparición, por ejemplo, del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura para que pase a CONAPESCA, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que pase al INPI, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para que pase a CONAGUA, del Instituto Mexicano de la Juventud para que pase a la Secretaría del Trabajo, del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores INAPAM para que pase a Bienestar, la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y también la desaparición del Fideicomiso de Fomento Minero. Y justamente para platicar sobre esta reforma administrativa, esta propuesta de eliminación y fusión de órganos desconcentrados y descentralizados del gobierno federal, está con nosotros Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Al contrario, muy buenos días, Juan Carlos, gracias por el espacio. Son 17 instituciones, la que más llama la atención obviamente por el tema anticorrupción es la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Dice el presidente que no está dentro de la ley, que no es constitucional la creación de esa oficina, que bien puede asumir su función la Secretaría de la Función Pública. Fernanda, ¿qué impacto pudiera tener esta iniciativa del presidente? Pues mira, yo creo que el impacto pues trasciende tanto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción como probablemente a todos estos 17 órganos desconcentrados o descentralizados, y nos habla más de una centralización de la administración pública federal, la justificación de por qué centralizar de esta forma y por qué centralizar a estos 18 instituciones no es tan clara, ¿no? En la exposición de motivos el presidente Andrés Manuel López Obrador argumenta que pues hay una corrupción extendida y que eso ya no lo van a permitir y que a través de esta simplificación o centralización de ciertas funciones y facultades hacia las secretarías de Estado podrían evitar lo que llaman tanto el secretario de Gobernación como el presidente López Obrador, como que los órganos estaban para temas clientelares, para satisfacer intereses privados sobre el beneficio público. Entonces aquí lo que vemos es una justificación sobre corrupción extendida, sobre cómo hacer más eficiente el uso de los recursos y las funciones de la Administración Pública Federal, y entonces se propone esta integración, reintegración o eliminación de 18 instituciones públicas, pero el tema y probablemente la mayor implicación o riesgo es que no sabemos por qué son esas 18 instituciones las que fueron seleccionadas, sí. ¿Por qué se opta por integrar unas y por qué, por ejemplo, se opta por eliminar de tajo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y no en cambio hacer algún otro análisis previo de por qué es esa la que se argumenta con temas de corrupción, si es la misma Secretaría la que se encarga con sus retos y limitaciones de combatir la misma lucha contra la corrupción? Sí, de entrada, bueno, en sentido común, pues hay instituciones que parece que doblarían las funciones de la Secretaría o duplicarían funciones. Por ejemplo, hay un Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, cuando ya hay CONAPESCA, hay una Dirección de Educación Indígena cuando ya hay INPI, hay un Instituto Mexicano de Tecnología del Agua cuando ya hay CONAGUA, hay un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático cuando ya hay Semarnat. En fin, hay una Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes cuando ya hay DIF. O sea, de entrada sí suena que pudiera haber duplicidad de funciones, pero ¿cómo entender esto, Fernanda? Exacto, definitivamente hay ciertas, tanto órganos descentralizados y desconcentrados, que tienen funciones similares a las que ya hacen dentro de alguna unidad administrativa, Secretaría de Estado o en algún otro organismo. El tema aquí es que no parece ser que solo se llegue a la duplicidad de funciones, porque en ese caso no, también se propone integrar esas mismas funciones a una Secretaría de Estado. Entonces no es replantear el instituto o los institutos, replantear las funciones, sino simplemente que sea las Secretarías de Estado quien lo absorban, porque argumentan que se han creado sin
cesar y con mucha frecuencia y periodicidad este tipo de órganos descentralizados y desconcentrados que no tienen ningún sentido y que además abonan a una corrupción en la administración y función del gobierno federal. Por lo tanto, aun cuando tú lo dices muy bien, definitivamente habría que contestar la pregunta de por qué hay un BID con respecto a una Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes. No es el argumento principal de esta reforma, sino el acabar con la corrupción, con la ineficiencia del gasto y con las prácticas clientelares. Entonces, definitivamente no es la razón, yo diría, en principal, pero sí centralizar y simplificar, entre comillas, este tipo de funciones y en algunos casos pues eliminar porque no le ven sentido de continuar con las labores de cada una de las instituciones. Sí, bueno, y si es un tema de ahorro de recursos y de simplificar funciones y de evitar duplicidad de funciones, pues también sería importante que el gobierno federal explicara cómo va a ser esa integración de esas instituciones a las secretarías de Estado, porque no vaya a ser que nada más le cambien de nombre y nomás muevan a toda la gente y a todo el presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud, por ejemplo, a la Secretaría del Trabajo, sin que haya un ahorro y sin que haya una mayor eficiencia, porque capaz de que se elimina el Instituto Mexicano de la Juventud, pero se crea una dirección de juventud dentro de la misma Secretaría con un presupuesto similar. Es decir, tendría que haber una explicación de cómo va a ser esa integración en caso de que se apruebe. Exactamente. Dentro de esta iniciativa, pues son un poco lo que desglosan por cada una de las instituciones, que es la información que hasta ahorita se conoce, es cuánta gente trabaja en ese organismo, cuánto es el presupuesto aprobado y que todo eso se trasladaría como unidades administrativas a la Secretaría de Estado. Entonces, tanto el personal, no habría que necesariamente recorte personal, sino transferencia del mismo, como los presupuestos se va a compensar al ser las secretarías mismas las que lo absorban. Entonces, en estricto sentido de ahorro, probablemente todavía no podamos hablar, y lo que va a pasar es un fortalecimiento y una ampliación de las funciones y de presupuesto y capital humano de las mismas secretarías de Estado, y no necesariamente de una reducción en el presupuesto de la administración pública federal. Sí. Fernanda Avendaño, muchas gracias por compartir esos puntos de vista. Al contrario, gracias por el espacio. Hasta pronto, es coordinadora anticorrupción del IMCO. Reporte 100.